Buenas tardes, les damos la bienvenida a UNIT. Agradecemos su presencia y participación en este evento de lanzamiento del nuevo diploma de especialista de Economía Circular y Sostenibilidad y presentación de las normas UNIT ISO 59000. Nos acompañan en el estrado la ingeniera química Marisol Mayo, especialista ambiental en gestión de residuos y economía circular, con más de 35 años de experiencia de trabajo en el sector público en la construcción de políticas de producción y consumo sostenible. El ingeniero Roberto Aceredo, secretario técnico y coordinador del diploma, y el director de UNIT, el ingeniero Fernando Gómez. Dando inicio a la parte oratoria, hará uso de la palabra el ingeniero Fernando Gómez. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos a UNIT. Solamente unas palabras introductorias, y a mí siempre me gusta cuando nos encontramos en estos espacios es hacernos la pregunta ¿por qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo? El contexto de las cosas. De lo que va a tratar, cómo, cuándo lo van a hablar los panelistas. Pero a mí me gustan estas instancias para reflexionar un poco el por qué hacemos estas cosas. Y todo está enmarcado en un compromiso que tiene la humanidad de lo que se llama el desarrollo sostenible. O sea, lograr el bienestar de nuestra civilización, de nuestra época, de nuestro tiempo, sin comprometer a las generaciones futuras. Tan sencillo y tan difícil como eso. Y bueno, acá aparece todo el tema del desarrollo sostenible, la sostenibilidad y toda una serie de acciones que están vinculadas a eso. Pero el objetivo final, el objetivo noble, el objetivo, el norte que tenemos que tener es pensar en eso, ¿no? Cómo gestionarnos como sociedades para asegurar nuestro bienestar sin comprometer a los que vienen detrás de nosotros. Como todos saben, un tema que las Naciones Unidas lo puso en la agenda ya hace unos cuantos años, está vinculado con lo que llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué papel toca UNIT en esto como organismo nacional de normalización? Básicamente la relación, la correlación viene dada porque nosotros somos parte de una organización mayor, que es la Organización Internacional de Normas, la ISO, donde tiene esta estrategia bien marcada de cómo lo que hacen las normas técnicas, y me animo a decir la infraestructura de la calidad, apoyan estos objetivos del desarrollo sostenible. Hay un sinfín de acciones, nosotros en los últimos 5 años hemos hecho seminarios, hemos visto cuáles normas son las que apoyan todas estas estrategias de sostenibilidad, etc. Y hoy nos toca presentar, les toca a ellos presentar, un capítulo muy importante en las estrategias de desarrollo sostenible, que es la economía circular. Yo recuerdo con Roberto, un poquito hacia atrás, en el 2020 estábamos en plena pandemia, recuerdo, y nosotros siempre los 14 de octubre festejamos el Día de la Normalización. No hubo festejo porque estábamos en aquella situación tan particular del mundo, pero hablamos sobre todo este tema de sostenibilidad y en aquel momento Roberto dio la novedad de que estaban los working drafts, que son los documentos de trabajo de las series 59000. Pasó el tiempo e hicimos muchas cosas, completamos las normas, hicimos algunos talleres, unos cuantos talleres de difusión, acá está Alejandro que fue uno de los alma mater de todo eso, hicimos difusiones de las normas, pero ahora es un pasito más, tenemos que difundir este mensaje, tenemos que formar a nuestros profesionales en estas cosas, y esto es una estrategia que tiene UNIT, institucional, de traer los temas a la agenda, traer las normas que son, difundirlas, capacitarlas, y después vendrán otras instancias de evaluación, hacerlas rodar, pero es un compromiso de la organización que lo hacemos a lo largo y ancho de todos los temas que tocamos. Y este es un tema muy trascendente y merecía un acto especial. Así que bueno,
gracias por venir y le vamos a contar de qué viene la cosa, ¿sí? A continuación, el ingeniero Roberto Aceredo hará un recorrido por la familia de normas UNIT ISO 59000 y presentará la estructura, fundamentos y objetivos del nuevo diploma de especialista en economía circular y sostenibilidad UNIT ISO 59000. Bueno, gracias Fernando, buenas noches para todos. Gracias también por estar presente en este lanzamiento del diploma. Bueno, y como ustedes verán, este diploma, especialista en economía circular y sostenibilidad, UNIT ISO 59000, la familia de normas 59000, esa es la serie que ISO asignó para numerar a las normas que tienen que ver con economía circular. Ahora les vamos a contar cuántas hay, cuáles son, cuáles van a ser próximas, ¿sí? Bueno, esto es un poco de antecedentes de UNIT, actividades que el Instituto desarrolla. Esto para muchos de ustedes es conocido, tal vez para ustedes no, pero esto es como una carta de presentación que siempre recordamos. Y aquí nosotros estamos en el área de capacitación, ¿no? Donde, bueno, complementamos la oferta de capacitación con este diploma de economía circular. No me voy a explayar mucho en explicar qué es la economía circular, porque después vamos a ahondarnos en eso, pero bueno, la idea, la economía circular es lo que se apunta, lo que viene después de esta economía lineal actual, ¿no? De que, bueno, todos pensamos y queremos que sea lo menos lineal posible, pero cuesta salir de esa linealidad donde, bueno, el modelo es extraer, producir, usar y, ¿no?, generar residuo, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, como Fernando también lo planteaba, atenta con esa sostenibilidad, ¿sí?, a futuro para garantizar lo de las generaciones que vienen. La propuesta de la economía circular es, bueno, justamente en cada una de esas etapas, ¿sí?, no solamente reutilizar, pero buscar estrategias para reutilizar, para regenerar, ¿sí?, bueno, todo lo que contribuya, ¿sí?, para poder para que esas generaciones futuras no esté comprometido. Hablar un poco más de las normas. Para hablar un poco más de las normas, nosotros les vamos a contar que allá por el año 2018, a nivel de ISO, se crea este comité técnico, el 323, pero el número también es anecdótico, donde, bueno, ese comité técnico es integrado por más de 100 países y otras tantas organizaciones internacionales, ¿sí?, donde se convocó en su momento a expertos para, bueno, atendiendo a esos compromisos que también ISO asume, para el desarrollo de esas normas técnicas de economía circular, ¿no? Desde ese entonces, estos grupos de trabajo han venido trabajando y han desarrollado las normas que hoy por hoy tenemos a disposición, ¿sí? Estas normas que se han creado, que actualmente están publicadas, esta familia de normas de la serie 59000, bien, lo que proponen es un entendimiento común, definiciones, principios, ¿sí?, modelos de negocio, redes de valor, medir la circularidad, entre otros temas. Nosotros ahí vemos a un conjunto de normas, la principal es la UNIT ISO 59004-2024, ustedes van a ver allí que hay 3 normas que son UNIT ISO y otras que todavía no. Esas 3 normas que son UNIT ISO ya fueron adoptadas como normas nacionales, ¿sí? Primero son normas ISO y luego, bueno, se traducen y se adoptan como normas nacionales. La primera, el paraguas, digamos, es la norma 59004, que es la que define vocabulario, principios y orientaciones para implementar la economía circular. Luego tenemos 2 normas más, que es la UNIT ISO 59010 y la UNIT ISO 59020. La 59010, ¿sí?, es una orientación para contribuir a esa transición, ¿sí?,
de modelos de negocio y de redes de valor hacia la circularidad a partir de esa economía lineal. Y la 59.020, como bien lo dice ahí, propone estrategias para medir y evaluar el desempeño circular, el desempeño de la circularidad en las organizaciones, ¿sí? Para que, bueno, poder ver si es efectivo esa transición. Luego tenemos un par de normas más, que ya son normas publicadas por ISO, que son la 59.040, que habla de una hoja de circularidad de producto, y la 59.014, que habla de la recuperación de materiales secundarios. Esas dos normas, la 40 y la 14, están en el plan de traducción y serán a futuro normas UNIT ISO seguramente adoptadas a nivel nacional, ¿sí? Como les decía, esas tres primeras normas ya están publicadas, las otras están en un plan de traducción y hay algunas otras también que no viene el caso ahora mencionar, pero que están en elaboración a nivel de ISO, ¿tá? La 4 define qué es la economía circular para ISO, ¿sí? Con ese consenso de todos los expertos que trabajaron, y también cómo se puede implementar en una organización. Complementando, la 10 ayuda a esa transición, como les decía, y la 20 propone herramientas para medir y evaluar la circularidad. Después la 14, eso que les decía, para recuperar materiales secundarios, y la 40, una ficha técnica de producto, de circularidad de producto, que defina qué tan circular un producto es o puede ser. Bien, la definición de economía circular para ISO es un sistema económico que usa un enfoque sistémico para mantener el flujo circular de recursos, recuperando, reteniendo y agregando valor mientras contribuye al desarrollo sostenible. Esa es la definición de economía circular para ISO y que está plasmada en esta norma 59.004 y es la que vamos a utilizar de aquí en más. Plantea 6 principios que son complementarios e interrelacionados: un pensamiento sistémico, la creación de valor, el compartir valor, administrar los recursos, la trazabilidad de ellos y la resiliencia ecosistémica. La 59.010, en esa transición, o en esa búsqueda de redes de valor, ¿sí? Y redes de negocio y cadenas de valor circulares, bueno, analiza la situación actual, ¿sí? Como ahí dice, ve los modelos de negocio y las redes de valor como están ahora, a través de la aplicación de los principios de economía circular y de acciones también definidas, propone una transición o una metodología, ¿verdad?, para la transición hacia el modelo circular, ¿sí? Entonces, por ahí aparecen unas etapas, tal vez muy conocidas por muchos de ustedes, si han pasado por los diplomas. Bueno, establecer objetivos, determinar una estrategia, aplicarlo, transicionarlo, luego medirlo y luego volver a empezar en un nuevo ciclo, ¿tá? Pero eso, en ese orden, en ese diagrama de flujo, en ese sentido, es que se propone esa transición. Y en la parte de la medición y evaluación del desempeño circular de una organización, ¿sí? Bueno, esto es un marco que se plantea para ser aplicado en cualquier sistema económico, ¿sí? Desde regiones hasta organizaciones y hasta nivel de producto, ¿sí? Y donde aquí la idea se plantea también monitorear objetivos y acciones, medir el flujo de recursos, evaluar los impactos, ¿sí?, en la sostenibilidad, y luego propone también indicadores circulares, entre los cuales están esos que figuran ahí, ¿no? Flujos de ingresos, flujos de salida, energía, agua, ¿sí?, temas económicos o flujos de recursos económicos y otros ejemplos, ¿sí? Por supuesto que también, bueno, dentro de los flujos de salida, todas las corrientes que puedan haber allí de residuos, ¿verdad?, en sus diferentes formas. Hacia adentro, nosotros, UNIT, como organismo de normalización nacional, nos adherimos en el año 21
a este comité técnico y desde ese entonces estamos participando en la elaboración, directamente en la elaboración de estas normas, o participamos, ¿no?, en la elaboración de estas normas que ya fueron publicadas, ¿sí? Y nuestra manera de participar es a través de un comité de espejo de economía circular, creado en este año, convocando a organizaciones, ¿verdad?, de muchas partes interesadas. Hoy por hoy está integrado por más de 35 organizaciones, representadas por delegados, y bueno, y hemos participado y estamos participando en la elaboración de todas las normas técnicas dentro de este comité técnico, 323, y también estamos participando en la traducción de las normas una vez que ya son publicadas o están próximas a publicarse. Eso desde el punto de vista de la normalización, pero en capacitación no desembarcamos recién ahora con este diploma de especialista, sino que desde el año 2020 estamos desarrollando talleres, ¿sí?, de economía circular, con más de 6 ediciones. Este año hubiera sido la 7ª, pero ahora estamos proponiendo el diploma. Es un paso más, ¿verdad?, hacia ese compromiso para formar capacidades, ¿sí?, a nivel nacional. Y bueno, con más de 80 participantes en esos talleres, en esas 6 instancias que se desarrollaron desde el año 2020. El objetivo general de este diploma, como ustedes ahí pueden leer, es capacitar, formar personas para que puedan diseñar, aplicar, evaluar y mejorar estrategias organizacionales orientadas a la economía circular, integrando principios de sostenibilidad y herramientas de gestión alineados a las normas de la serie UNIT ISO 59000 sobre economía circular, ¿sí? Ese es el objetivo general del curso. Después vamos a ver que cada módulo tiene su objetivo particular, pero toda la idea va a conducir a esto, a generar esas capacidades, ¿no? En la ISO se habla de capacity building, ¿no?, de construir capacidad en las personas y en los profesionales, en los estudiantes, bueno, en las fuerzas y en las partes interesadas. La estructura del diploma es similar a la estructura de los otros diplomas que UNIT ofrece. Tal vez muchos de ustedes están familiarizados, pero bueno, en este caso son 8 módulos. Ahora vamos a explicar bien cómo funcionan en alguna diapo siguiente, donde 3 de esos 8 módulos son comunes al resto de los diplomas de especialista que UNIT ofrece. Eso es así en todos los otros diplomas de especialista. Y bueno, por supuesto, y luego vienen 5 diplomas específicos, 198 horas de formación, distribuidos en 24 horas por cada módulo. La cuenta esa no es muy complicada de hacer. Y bueno, y la idea es dar comienzo de los módulos específicos en julio de este año. En nuestra web ya están las fechas ofrecidas y ya está todo eso comunicado y armado, porque los 3 módulos comunes son módulos que se dan durante todo el año en varias instancias, ¿sí? Después vamos a hablar un poquitito de esta propuesta modular, si no la conocen, ¿tá? Complementando lo que les decía de ese objetivo general del curso, bueno, ¿a quién está dirigido el diploma, no? Bueno, a profesionales, personas que ocupan cargos con responsabilidad en la gestión u operaciones, así como especialistas de otros sistemas de gestión, consultores, interesados, ¿sí?, en incorporar enfoques de sostenibilidad y economía circular a su práctica profesional, en sus organizaciones, en su ámbito de trabajo. Esto no es exclusivo de ningún público en particular, sino por el contrario, la idea es que todos los interesados en estos temas puedan formarse, ¿sí?, para generar esa capacidad. Como les decía, hay varios módulos que son comunes y otros que son específicos. Los 3 comunes son los de gestión de calidad y sistemas integrados, el de normalización y evaluación de la conformidad y el de manuales y documentación de sistemas de gestión. Los otros específicos, acá se los presentamos, los vamos a desarrollar a continuación. El primero es fundamentos de la economía circular y después hay un par de módulos que son economía circular aplicada al flujo de materiales y residuos, otro aplicada a agua y energía.
El módulo de ecoetiquetado y análisis de ciclo de vida, que también es compartido con otro diploma de especialista de gestión ambiental, que ahí se habla de, bueno, de esos temas, de ciclo de vida, de ecoetiquetado, de esos conceptos. Creo que tienen mucha relación con la economía circular y la manera de cómo llegar a ella. Y luego el último módulo sería el de huellas ambientales y cómo medir la circularidad. Si ustedes ven, tienen relación también con las normas que estuvimos presentándoles recién, ¿sí? El primero, de fundamentos de la economía circular, el objetivo es brindar conocimientos fundamentales, ¿sí? Es como ¿no? el despertar al tema, ¿no? O sea, dar las bases, definiciones, ¿sí? Entonces son los fundamentos de esa economía circular como una herramienta estratégica para alcanzar esa sostenibilidad, ¿sí? El de ecoetiquetado y análisis de ciclo de vida, bueno, es común con el de diploma de gestión ambiental, como les había comentado, y bueno, incorpora también el concepto de análisis de ciclo de vida y se proponen metodologías para hacer dicho análisis, ¿sí? Y también conocer y presentar los distintos tipos de ecoetiquetados o declaraciones ambientales que existen, también tanto el análisis de ciclo de vida como el ecoetiquetado basado en las normas UNIT ISO vigentes, ¿sí? Que son unas cuantas, la familia 1440 y la familia 14020 respectivamente. Y estos específicos, bueno, el de fundamentos, ¿no? Que era el introductorio, pero metiéndonos más en tema, tenemos este que es aplicada al flujo de materiales y residuos, ¿sí? Bueno, es también brindar conocimientos sobre cómo puede aplicarse para esta reducción de los flujos de materiales entrantes y salientes, ¿sí? Aplicada al agua y la energía, el otro módulo, similar, brindar conocimientos, ¿sí? Para esa gestión del agua y la energía dentro de la organización o en su contexto. Y luego el de huellas ambientales y medición de la circularidad. El de medir la circularidad es para ver la efectividad, ¿no? De esa transición y qué tanto estamos contribuyendo a esa economía circular. Y el de huellas ambientales, bueno, también brindar conocimientos básicos y fundamentales de las huellas como agua, huella de carbono, huella de materiales, huellas ambientales y la toma de decisiones en el marco de economía circular. Esos son los 5 módulos, ¿verdad?, que tenemos específicos dentro del diploma. Y esto es lo que yo les decía, que es un recordatorio o también una presentación de cómo son estos módulos y cuál es la propuesta. Los que ya han pasado por los cursos de UNIT y la propuesta esta modular que se ofrece, que se plantea, hay un orden sugerido para realizar los módulos, pero no es obligatorio y también se pueden utilizar, se pueden hacer, digamos, en distinto momento, de un año unos, un año otros, ¿tá? Pero esa estructura modular acompaña a esa propuesta, ¿tá? Son independientes entre sí, como decíamos, hay un orden sugerido, pero no es estricto, ¿verdad? Porque eso va a depender un poco de cada participante, de cada interesado. Bueno, el cuerpo docente, todos los módulos tienen una evaluación, un examen, ¿sí?, independiente, y al que aprueba todos los exámenes de los 8 módulos se le otorga el diploma de especialista. Bueno, después hay temas administrativos, como bueno, la propuesta, ¿no? La inversión y el control de asistencia, que es necesario más de 80%, y hay una encuesta también al final de los módulos, y en este caso la propuesta de este módulo es hacerla en modalidad virtual sincrónica, ¿sí? Eso es también importante. Entonces va a ser virtual el curso, los módulos que se están proponiendo. Bueno, datos de UNIT en cifras en cuanto a la cantidad de diplomas que otorgan todo la oferta de capacitación de UNIT, las actividades. Ahí vemos las distintas modalidades que hay de dictado, presencial y virtual sincrónico y asincrónico
En este caso, los módulos específicos van a ser virtuales sincrónicos, ¿sí? Todos los horarios, las fechas, ya están todas cargadas en nuestra página web para todos los interesados. Y los módulos que son comunes, esos 3 módulos que son comunes a este diploma y a otros, bueno, se ofrecen también en modalidad sincrónica, pero hay mucha oferta de modalidad asincrónica para que, bueno, los alumnos, los estudiantes, los interesados lo puedan hacer a su ritmo. ¿Está bien? Bueno, datos de cuántos participantes, cuántos cursos se ha hecho UNIT. En ese sentido, UNIT tiene mucha experiencia y es muy reconocido, y la cantidad también de egresados que hay de los diplomas de especialista. Así que bueno, por aquí termina la exposición de la presentación del módulo, y allí tenemos nuestra dirección de correo electrónico y web para interesados. El ingeniero Gómez nos va a compartir unas palabras. Bueno, gracias Roberto. Quería dejarme esta parte Para el final, antes de darle la palabra a Marisol, porque hay algo que esta organización siempre busca, que es la excelencia. Es básicamente eso. Y por suerte nos compartimos esa convicción con una gran cantidad de profesionales y amigos y gente que hace que esto sea como una caja de resonancia. Entonces, para este tema de economía circular, y como para otros tantos, nosotros administramos esto, pero nosotros tenemos que ir a buscar a los referentes. Es como un compromiso de la institución, es como hacer el seleccionado nacional, ¿no? Entonces, en este caso, realmente agradecerle a Marisol, que nos acompañó en todo este proyecto, a Alejandro también, son 2 personas de indudable conocimiento y prestigio en el país internacional, así que agradecerle, antes de darle la palabra a Marisol, de antemano por todo lo que no es para UNIT, es para el país, ¿sí? Nosotros tenemos acá nuestro moto, como se llama, es comprometido con el desarrollo sostenible por un país de calidad, y el país de calidad lo construimos entre todos, ¿sí? Todos, acá hay mucha gente que impulsa esa idea, así que nosotros somos nada más que unos articuladores, y tenemos, bueno, la suerte de pertenecer a esta organización tan importante, y también una tradición como institución y como organización que nos da una posición relevante, para ser sincero. Así que agradecerles a todos los que nos acompañan. Y lo último, quiero pasar un mensaje de... ¿Vas a hablar de cómo se accede a la norma vos? Sí, les vamos a comentar un Ahí poco está. el acceso Adelante. a las normas, que va a ser al día siguiente del evento. Mañana en la mañana van a recibir un mail que va a tener un enlace para descargar las 3 normas. Eso forma parte, antes lo que muchas veces vino lanzamientos, entregamos las normas, pero ahora no entregamos más papel, tenemos que ser consistentes con el mensaje. Entonces van a tener un acceso. Estas normas obviamente tienen copyright, son normas de valor importante en los mercados, valor no solo en contenido, sino valor monetario, pero es como un reconocimiento a todos los que ustedes nos acompañan, van a acceder a eso bajo unas instrucciones, que lean el mail y sigan Las instrucciones, nada más, es bien fácil, ¿ah? Bueno. Seguidamente, la ingeniera Marisol Mayo nos va a presentar el escenario actual de la economía circular y su proyección hacia el futuro. Bueno, un gusto estar acá, y muchas gracias por las palabras, y creo que hablo en nombre también de Alejandro y de todo el equipo. Digo que para nosotros es como un honor también poder volcar la experiencia desde la generación de políticas públicas, para poner un granito de arena en formar las capacidades que necesitamos como país para realmente impulsar y ejecutar las transformaciones que queremos promover. Entonces, la idea un poco que nos plantearon, Roberto, fue de plantearles por qué este diploma, por qué una diplomatura con un conjunto de módulos. Y eso que todos nosotros los que estamos acá en la sala seguramente hemos escuchado constantemente, el término de economía circular, que se viene repitiendo hace unos cuantos años.
bueno, cómo es la situación a nivel mundial y cuál es la relevancia que cada vez va tomando más. Entonces, un poco ese es el escenario de la síntesis de la presentación. Partimos de la base de que los desafíos de la economía circular pasan a tener una importancia crucial porque, por suerte, la humanidad se dio cuenta que teníamos que cambiar drásticamente el modelo de producción y consumo, que es totalmente insostenible, y que si seguimos con el uso creciente de materias primas y recursos, estamos hipotecando, nuestras propias posibilidades de desarrollo y de subsistencia. Esa cultura que vino, con la revolución industrial, donde en realidad estamos acostumbrados, y sobre todo cuanto más viejos, más acostumbrados estamos a usar y a tirar, es lo que impone, y más allá de que el término de economía circular tiene ya varios años machacándose, en la práctica, cuando nos ponemos y nos paramos a pensar, todos estamos inmersos en esa cultura, desde cuando decidimos las compras hasta con las actividades menores que hacemos nosotros, como ciudadanos o como empresarios o como actividad comercial. Ese cambio cultural que trae atrás, el modelo de economía circular, va a ser un cambio progresivo, no se va a dar de la noche a la mañana, pero son pasos que hay que ir tomando, y sobre todo para que esos pasos se puedan dar, tenemos que medio como que todos cambiar el chip y lograr tener las mayores capacidades y el desempeño para pararnos y decir, bueno, ¿por dónde tengo que agarrar? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo de transformación? Y ir construyendo esas transformaciones. Si nosotros seguimos por el mismo modelo, la situación es compleja. Hay en algunos casos ya muy claros, como puede llegar a ser el desarrollo de la tecnología de la información, la parte de movilidad eléctrica, que pueden quedar hipotecados por la escasez de recursos críticos, justamente porque empieza a haber más demanda de lo que es la disponibilidad de recursos. El otro tema es que esto trae un desafío, que es ese cambio de modelo de producción y consumo, que nos permita, tener un nivel de calidad de vida aceptable para toda la población, poder crecer, tener mejor bienestar, pero con un modelo diferente al que estamos acostumbrados. Eso significa trabajar en sistemas más eficientes. Hace muchos años trabajábamos con el tema de producción más limpia, justamente con un volumen de control más concentrado en la actividad económica y sin mirar qué pasaba antes y qué pasaba después. El encare de la economía circular cambia el volumen de control drásticamente y hace un enfoque mucho más integrador y obviamente también trae otras dimensiones de análisis y de abordaje. El ciclo de vida de los productos que está atrás de este cambio conceptual y filosófico, que de hecho termina siendo, es que los productos duren mucho más en su ciclo de vida, y para eso obviamente la economía circular va a abordar aspectos desde el diseño hasta aspectos vinculados a la reparación. Pero eso obviamente va a depender de qué producto estemos hablando. Y ahora vamos a ver que en realidad, si bien la economía circular en general todos nos iniciamos nuestros contactos más enfocados a productos y residuos, hoy la economía circular tiene dimensiones mucho más importantes y mucho más transversales y abarcativas con otros sectores. El otro tema es que para hacer este cambio no solo es un tema de cambio cultural donde todos nos convenzamos que tenemos que ir en esa dirección, sino que también tenemos que poner a jugar el rol que tiene la innovación en todo esto, porque significa muchas veces dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo y hacerlas diferentes, o eventualmente usar cosas diferentes de las que estamos acostumbrados a usar para tener las mismas funciones. El cambio cultural quizás sea el más costoso, el que a veces puede llegar a ser más lento, pero ahí necesitamos trabajar todos juntos, y ahí la parte de formación de recursos humanos pasa a tener un rol clave. Muchas veces nosotros lo vemos desde la construcción de política pública, que parecería como que las organizaciones son las que de alguna forma rechazan el cambio, pero muchas veces nos damos cuenta que no es tanto que lo rechacen, sino que no tienen idea para dónde ir o cuánto les va a salir. Y parte de eso lo forman las personas que los asesoran en cómo encaminar las soluciones. Por eso es súper clave poder tener programas de capacitación de estas características.
Y ahí el desafío es tener un conjunto de recursos humanos formados que permitan abordar los problemas con una mirada estratégica totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. La creación de capacidades nos va a permitir potenciar no solo la innovación, sino también generar nuevas actividades económicas, eventualmente con ganancias diferentes de lo que tenían originalmente, y eso va a depender de la imaginación y de la capacidad que tengamos para identificar también las estrategias de desarrollo para países como el nuestro, donde quizás hoy no veamos que tengamos demasiadas capacidades para hacer algunas cosas, pero capaz que nos empiezan a aparecer también oportunidades. Esas oportunidades hay que buscarlas, hay que generarlas, hay que saber proyectar el futuro para poder construir esas capacidades a nivel país, y yo creo que en eso, si trabajamos todos juntos, podemos tener un camino bastante cierto de éxito en este sentido. Los forzantes de la economía circular en el mundo, me quedaron corridos los cuadros, disculpen, están por un lado lo que se llama la triple crisis planetaria, que es la parte de crisis climática, donde las exigencias de reducción de emisiones a todos los sectores viene cada vez con más potencia, y ahí la economía circular aparece como un gran titular en algunos sectores con bastante perspectiva de poder tener reducciones significativas. Obviamente, pensado en una concepción de sistemas más eficientes, con productos más duraderos, que pueda ser regenerativa, tiene muchísimas aristas en las cuales obviamente el resultado neto va a ser la reducción de emisiones, capaz que no en la actividad misma que nosotros de repente trabajamos, pero sí toda la cadena de valor en la que producimos. Por otro lado, el segundo punto de la crisis planetaria está planteado en la contaminación, y ahí, bueno, la contaminación entra por el tema de sustancias, por el tema de contaminación de aire, pero sobre todo también por el tema de residuos, por la contaminación de los cursos de agua. Y si será importante, para este eje, trabajar en la economía circular, tanto en lo que es el diseño de los procesos, de los servicios y de la gestión de residuos, con todo lo que involucra también en la parte de consumo. Y el tercer eje es la pérdida de biodiversidad, que capaz que estamos menos acostumbrados a decir, bueno, ¿y la economía circular qué tendrá que ver para disminuir la pérdida de biodiversidad? Pero cuando vamos a hacer un abordaje y nos olvidamos de los residuos como puerta de entrada hacia la economía circular, vamos a entender que la economía circular, por su concepción, aprende de la naturaleza para concebir la forma de cómo hacemos las cosas. Y ese aprendizaje de la naturaleza es la que hace que en algunos abordajes específicos tenga muchas potencialidades para disminuir la pérdida de biodiversidad, como puede llegar a ser la aplicación de la economía circular en la producción de alimentos. Y hay tres puntos que son los forzantes, que tiene que ver con esta carrera de que estamos todos los países tratando de ver cómo alcanzamos la sostenibilidad. Ese término que es muy fácil decirlo, pero que no es tan fácil de alcanzar y que tiene múltiples dimensiones, y seguramente en algunas estemos medianamente potable y en otras muy mal, donde las realidades de los puntos de partida de los países hacen que unos puedan ir a un ritmo y otros a otro, pero que todos nos pusimos de acuerdo que teníamos que trabajar ahí. Y ese es un forzante muy fuerte porque la base conceptual de posicionarnos en el mundo con un modelo de producción y consumo sostenible basado en la economía circular hace que justamente logremos un modelo de desarrollo sostenible. ¿Va a alcanzar solo con aplicar la economía circular? Obviamente no, pero es clave que si producimos y consumimos en forma sostenible, tenemos buena parte del trecho para poderla alcanzar. Entonces, la economía circular, en realidad, más allá del concepto, está muy unida a los indicadores de sostenibilidad, a los criterios de sostenibilidad, a lo que hay que hacer para avanzar como consumidores o para avanzar en las actividades económicas en esa dirección. Por otro lado, que es un tema que no es ambiental, sino que es más bien desde el punto de vista de desarrollo de la población, de las ciudades, de nuestra propia calidad de vida, es la escasez de materias primas críticas. Quizás en el Uruguay no lo tengamos tan visible, pero grupos económicos como la Unión Europea hace muchos años que empezaron a generar normas especiales para atender las materias primas críticas, y Brasil está en la misma dirección en un país acá lindero.
¿Esto qué quiere decir? Son aquellas materias que específicamente pueden poner en riesgo el desarrollo productivo del país por distintas situaciones, por la escasez, por la concentración que tiene su producción, o porque también muchas veces el escenario geopolítico genera una dependencia de materiales importados que cuando situaciones particulares se dan, te hipoteca el desarrollo del país. Eso, la escasez de materias primas también tracciona a poder avanzar en el tema de economía circular por todo lo que tiene que ver con la recuperación de materiales y el uso eficiente de los recursos justamente para bajar la dependencia de esas materias primas críticas. Y por otro lado tenemos la variabilidad climática con todas las consecuencias de la escasez de recursos hídricos que hizo que en los últimos años el tema de la economía circular dejara de visualizarse casi centradamente en el tema de residuos y productos para meterse en varios sectores, incluidos el agua. Y hoy son varias organizaciones y varios países que están enfocando el tema de la economía circular en el agua sin reinventar nada. O sea, lo que están tratando es poner bajo este concepto de desarrollo de producción y consumo que el agua no es un recurso infinito y que por lo tanto necesitamos cuidarlo y necesitamos hacer uso eficiente y los mismos criterios de la economía circular son totalmente aplicables. Cuando lo miramos de decir, bueno, ¿por qué además es tan importante? Y bueno, y esto tiene una cantidad de forzantes que de última indirectamente nos está diciendo qué tan importante es, pero por otro lado tiene beneficios concretos, tangibles, posibles de medir, a veces más fáciles de medir, otras más difíciles, a veces beneficios directos, pero tiene también muchos beneficios indirectos. Si nosotros diseñamos un producto y miramos el balance de control de nuestra planta, vamos a tener eventualmente unos beneficios directos, pero va a tener seguramente unos beneficios superiores en una cantidad de aspectos en los beneficios indirectos que tienen todas las etapas posteriores al uso. Y ahí es donde entramos en toda la complejidad de cómo se miden las huellas, el índice de circularidad, en una dimensión que todavía está muy verde y que, bueno, tenemos que trabajarla, tenemos que definir criterios también a nivel nacional. Es importante que todos podamos discernir cuándo se usa el greenwashing y cuándo es una cosa real, porque eso también está atrás pegado con el tema de la economía circular. Y lo tenemos que alertar y tenemos que trabajar seriamente para que realmente cuando trabajamos en indicadores de sostenibilidad, en las huellas ambientales y en los indicadores de circularidad, no se estén generando estas situaciones que lamentablemente digo, son usadas en el mundo por distintas compañías para posicionarse frente a los mercados. Pero vamos a tener sí beneficios concretos que es, por un lado, va a ralentizar el uso de recursos naturales. En la medida de que nosotros tengamos procesos mucho más eficientes, los recursos naturales van a ser menos intensamente usados y eso tiene un beneficio obviamente hacia la sostenibilidad. Va, como decíamos, a ayudar a limitar la pérdida de biodiversidad y esto seguramente lo tengamos más asociado al tema de la producción de alimentos, pero no restringido solo a la producción de alimentos. Va a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero en un valor neto bastante significativo y ahí vamos a depender de qué sector lo estemos aplicando. O sea, si lo vemos en el sector residuos, no va a ser solo por la parte de lo que está contabilizado en el inventario, sino por las reducciones en los gases de efecto invernadero que vienen por el uso eficiente de los recursos y por una cantidad de aspectos de transporte y demás que no se tuvieron que hacer en esa cadena. Ahí es donde tenemos más debilidades en la medición y hoy, si uno quisiera formular un proyecto y contabilizar esto, la parte de emisiones calculadas en el inventario es mucho más tangible, como se presenta. Toda la otra parte todavía hay un proceso metodológico para profundizar y bueno, y eso en el último módulo vamos a tratar de acercarlos hasta donde está nuestro conocimiento, cuáles son las herramientas actuales y qué cuidados y fuentes de información tienen que tomar con estas cosas. Por otro lado, reduce claramente la dependencia de materias primas vírgenes. El litio es un ejemplo claro que va a potenciar también la innovación, el desarrollo de generación de actividades de recuperación de materiales justamente para bajar esta dependencia. Ahí pueden llegar a posicionarse países fuertes cambiando el mercado
y de alguna forma el posicionamiento económico de las distintas fuerzas de los países, no solo en función de dónde están los recursos naturales, sino también de dónde se pueden hacer las cosas para recuperar, genera obviamente menos residuos con todas las consecuencias que tiene, pero además genera empleo. Y en general el empleo es local, o sea, localizado en un entorno. Tiene una potencialidad muy grande de generar pequeños emprendimientos con nuevas prácticas de hacer las cosas, con capacidades de reciclado, con la generación también de agregado valor. Yo no quise traer acá los números que a nivel internacional se manejan de cuántos puestos de trabajo se pueden crear en la Unión Europea o cuántas ganancias, porque esos números existen con una estimación que es incierta. Cada sector va a tener un resultado diferente y como todas las cosas, muchas veces cuando uno quiere posicionar un tema lo pone maravilloso. Después en la práctica sabemos que tan maravilloso a veces para algunos sectores no es y es más maravilloso para unos que para otros. Acá hay un tema de que más allá de la rentabilidad, de la generación de riqueza, de la generación de empleo, es necesario cambiar el modelo de producción y consumo. Y bueno, lo que tenemos que buscar es la forma inteligente de cambiar ese modelo de producción y consumo con los mejores resultados también económicos y para la generación de empleo. No voy a pasar por alto esto porque digo, Roberto ya lo adelantó, pero digo, es nada más una forma muy simple de que en realidad la economía circular tiene atrás un modelo conceptual que como les decía, trata de aprender de lo que sucede en la naturaleza y lo explicita. Y es muy parecido a lo que hacían nuestros abuelos en épocas donde las cosas costaban mucho, había mucha menos disponibilidad de cosas y no se tiraba nada y todo se regeneraba. Entonces, a veces nosotros nos fuimos acostumbrando a consumir, las cosas pasaron a ser accesibles para una cantidad de personas, mejoraron las condiciones de vida porque nos permitieron tener acceso a cosas que obviamente nuestros abuelos no tenían, pero perdimos ese nexo con lo que sucede en la naturaleza y ahí fuimos errándole el camino. Y ahora es el momento de decir, bueno, nos tenemos que parar y ver cómo reconstruimos para el futuro una acción diferente. Entonces uno puede ponerse a pensar cuándo nace la economía circular y ahí hay discusiones filosóficas, académicas, si lo hacen los economistas es un lado, si lo hacen los ambientalistas es otro. En realidad este es un proceso que fue evolucionando, aparece desde la década de los 90, todos deben recordar que además esto ha venido evolucionando y se han posicionado distintas economías, la economía verde, primero apareció la economía verde con mucha fuerza, el problema de la economía verde es que no lograba ser tangible, después vino la economía circular con mucha más fuerza y logró a través de residuos ser muy tangible y entonces ahí como que muchos países compraron de alguna forma este concepto. Hay economía gris, economía azul, todas las economías de todos los colores, y en realidad todas parten del mismo concepto, explicitadas en forma diferente. Ahí hay un marco basado en la economía circular de soluciones sistémicas para hacerlos frente a los desafíos globales. Yo recuerdo mis primeros años de acercamiento con el tema de la economía circular, o sea, a mí me compró la economía circular porque lo lograba identificar en cosas concretas aplicadas a residuos. Era como que venía como anillo al dedo para toda la política de residuos que queríamos implantar, y eso para mí era como decir, bueno, digo, si esto es así, digo, con dos palabras resumo toda la política, que no pasaba con el resto de las economías. Entonces, yo creo que eso la hizo crecer a la dimensión que tiene hoy, porque si uno mira cómo se posicionó el tema de la economía circular a nivel del mundo, bueno, se posicionó en todo el mundo. Todos, de alguna forma, copiamos bastante o vemos qué es lo que está pasando en Europa y en función de lo que pasa en Europa vamos alineándonos, sobre todo en los países como los nuestros. Bueno, Europa, desde el año 2019 tiene un pacto verde europeo muy atado con el tema de la crisis climática y la reducción de emisiones, que tiene muy fuertemente metido todos los programas de economía circular adentro. Y en el 2020 desarrolla el primer plan de acción de economía circular. Entonces, el tema de la economía circular en Europa
está atada al Pacto Verde Europeo y sumamente atada a los compromisos de reducción de emisiones por los compromisos climáticos. Eso le da una fuerza enorme en el desarrollo en todos los países. Y como les decía, si bien uno mira, digo, el plan de acción de economía circular y todas las menciones de economía circular están como atadas siempre a productos y residuos, esto fue avanzando y bueno, y hoy si uno puede llegar ahí, yo puse, digo, la foto de lo que es un documento del Banco Mundial, está posicionándose en los últimos años con mucha fuerza el tema de las estrategias de economía circular en el agua. Cuando pasamos a países de América Latina, yo ahí no puse todos, pero se empezó a dar como una especie de dominó, digamos, donde cada uno fue avanzando. También impulsado por las agencias de cooperación, se fueron desarrollando hojas de ruta, planes, estrategias de economía circular en básicamente todos los países. La mayoría ya los terminaron y bueno, y los que no los terminaron están en proceso de... Y bueno, y ahí hay de todo, digo, la discusión cuando arrancamos con la estrategia de economía circular en el Uruguay, nosotros habíamos justo terminado el Plan Nacional de Residuos, yo dije, la estrategia no puede ser el macro de arriba del Plan Nacional de Residuos, porque ese trabajo ya lo hicimos. La estrategia tiene que ser otra cosa, tiene que ser algo que movilice líneas estratégicas más allá de los residuos. Y bueno, por suerte, después de 2 años de trabajo lo logramos, pero si uno mira lo que está en el resto de los países, hay de todo. Uno abre un documento que se llama Estrategia Nacional de Economía Circular y es básicamente un Plan Nacional de Residuos. Mucha responsabilidad extendida al productor, está en América Latina posicionándose como la clave de la economía circular, cuando en realidad es un pedacito, pero todo es empezar, o sea, yo creo que esto es una madurez que van teniendo los países y lo principal es que al estar atado con la estrategia climática tiene mucha potencialidad también de acceso a fuentes de financiamiento. Y los reportes internacionales, por lo menos los más integrados que se van haciendo, y hay una serie que arranca en el 2019, que es el Circular Gap Report, claramente lo que muestra es que más allá de que todos en los papeles hablamos de la economía circular, las acciones son muy poquitas. Entonces, ha habido como un motor para incorporar el término o la estrategia de economía circular en el discurso y nos queda muchísimo para hacer para que efectivamente tengamos implantado medidas de economía circular. Entonces, ahí es donde la formación de recursos humanos es la clave para desarrollar. O sea, no hay medidas que se vayan a implantar si no tenemos capacidades locales para poderlas desarrollar, para poderlas identificar, para poder saber cuáles son factibles, de cuáles no, porque las situaciones económicas de los países y de los sectores tienen que ser tomados como base. Y ahí creo que, bueno, que con este diploma vamos a tener la oportunidad por lo menos de hacer un aporte chiquitito, pero al fin como para generar más masa crítica para poder identificar más oportunidades y poder avanzar. Muchas gracias, Marisol, por esta excelente presentación. Vamos a abrir a continuación un espacio de preguntas y respuestas. Todos aquellos que tengan dudas, les vamos a acercar un micrófono. Dudas sobre las normas o sobre el diploma de especialista. ¿Alguien que quiera plantear alguna consulta, alguna pregunta? Levanta la mano. Tanto sobre las normas o sobre el diploma de especialista, la estructura, el fundamento. Bueno, gracias Marisol y todos por la presentación, que fue muy clara y que a nivel del mundo en sí queda muy claro el camino de la circularidad. A mí me gustaría si podés comentar un poco la importancia que tiene para las empresas, para las organizaciones y cómo puede aportar este diploma en ese sentido. Bueno, digo, tenemos una cantidad de oportunidades. Va a haber también sectores como más impulsados que otros. Y esto también va a depender de
cómo va acompañando la política ambiental nacional y las exigencias que se van poniendo en los sistemas reglamentarios. El sector residuos y todo lo que tiene que ver a la aplicación de la economía circular en el tema de residuos está con mucho énfasis, porque ya lo pusimos en la Ley de Residuos en el año 2019, y todas las estrategias que está haciendo el país en materia del desarrollo de la política de residuos están en esta dirección. Nosotros estamos, vi que hay varios del sector de la construcción trabajando en la culminación de la norma de residuos de construcción, que va a dar un salto cualitativo y cuantitativo en la forma de encarar los residuos de la construcción, y también pretendemos que ese sea el puntapié inicial para entrar en la circularidad de la construcción. Entonces acá la idea es ver cada sector con sus oportunidades. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de residuos y lo que son las metas que tenemos al 2032 para la valorización de residuos, estamos hablando de valorización de la fracción orgánica como de la fracción de materiales reciclables no orgánicos. La fracción orgánica abre todo un potencial de generar productos con valor que además puedan, en algunos casos, integrarse a una línea de circularidad de nutrientes que se pueda unir también con la producción de alimentos. Y ahí, bueno, estamos por otro lado, trabajando en el desarrollo de un plan de bioinsumos. Entonces, acá hay que abordar el sector y ver cómo en el sector donde estemos le entramos al tema de economía circular. Las exigencias hoy mayoritariamente están por residuos, estamos en el agua tratando de meter también en la norma, porque a veces poner aunque sea alguna cosa programática hace que, bueno, que el país cambie de chip y empiecen a traccionarse las cosas. Pero cada actividad económica en realidad siempre tiene potencial para poder avanzar en este sentido. Desde una actividad de servicio hasta lo que puede llegar a ser una empresa de construcción, hasta lo que puede llegar a ser una empresa terciarizada que le brinda servicios a una empresa de construcción para poner las ventanas o para, no sé, hacer las terminaciones, hasta lo que puede llegar a ser una industria manufacturera o hasta lo que es un pequeño productor rural. O sea, todos tienen margen para poder tener una mirada. Ahí es la dificultad de que esto no sea una cosa generalista y que de lo generalista después no se pueda bajar a la práctica. Por eso es que están esos dos módulos, donde lo que vamos a pretender en esos dos módulos es hacer los enfoques desde el punto de vista del flujo de los productos y de los materiales, con algunos ejemplos prácticos que los vamos a ir también tratando de adaptar en función de los estudiantes que tengamos en los diplomas, para que sea de mayor utilidad posible. El riesgo que tienen estas cosas, como todas las cosas que se llaman así y abarcan un universo enorme de cosas, es que no nos quedemos en las cosas generalistas y de lo generalista no seamos capaces de generar las capacidades para enfrentarnos a los problemas y encontrar las soluciones y ser inventivos también, que muchas veces pasa porque la economía circular no vamos a encontrar todas las soluciones en un libro. Es buscar la forma de hacer las cosas diferentes en forma más eficiente. Y para eso muchas veces la salida no va a estar necesariamente en las cuatro paredes de la actividad económica donde trabajo. Muchas veces para poderlo lograr voy a tener que articular con la cadena de valor en la etapa anterior y con la cadena de valor en la etapa posterior. Aspecto que no estamos muy acostumbrados a hacer. Pero es imposible, en la mayoría de los casos, poder trabajar seriamente con economía circular con alto impacto si no interactuamos en todas las conexiones, digamos, de esa cadena productiva. Entonces, el desafío es muy grande. Los módulos van a tener cierto acercamiento a través del abordaje de sectores, con algunos ejemplos. No va a haber las particularidades de todas las actividades posibles y todas las soluciones, porque el universo es enorme. Y bueno, y ahí también yo creo que por ser el primer año de lanzamiento, creo que está bueno ver cuál es el interés que puede haber en los sectores, porque esto permite después hacer especializaciones sectoriales en función de la demanda que haya de implantación en los sectores. Y miro la construcción porque es un sector que nosotros entendemos que tiene muchísima potencialidad para trabajar en estos temas,
con una expectativa de un resultado muy interesante en la reducción de emisiones, que muchas de las empresas necesitan posicionarse en los mercados y que además va a tener resultados muy positivos en el flujo de los materiales, aumentando sensiblemente la circularidad. Entonces, es una actividad importante donde seguramente dentro de unos años puedan ellos estar contando los cambios que pudieron implantar en el sector. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por las exposiciones, y en particular la de Marisol, que ha sido muy esclarecedora y nos ha permitido tener un panorama actualizado de la economía circular en el mundo al día de hoy. Lo mío es una reflexión que me genera una pregunta, que ese es el motivo de la intervención. La reflexión, brevemente, es la siguiente. Bueno, quienes hemos tenido algún grado de contacto con el tema de la economía circular, siempre nos encontrábamos con un inconveniente y era la falta de definiciones, o la multiplicidad de definiciones, mejor dicho, acerca de la economía circular. ¿De qué hablábamos cuando hablamos de economía circular? Entonces, la reflexión es, bueno, bienvenido sea que exista una familia de normas UNIT ISO referidas al tema, y lo cual me lleva a la pregunta concreta, y es la siguiente. Acá lo que se planteó, bueno, es este programa de capacitación en el tema de economía circular. Y la pregunta es si, como parte del desarrollo y la promoción del tema a nivel nacional, desde UNIT y desde los ministerios, se está pensando también en la posibilidad de que esto sea extensible a certificación de empresas, también como un atractivo para, bueno, que se extienda y se apliquen cada vez más los conceptos de economía circular enmarcados en una norma y no como greenwashing que a veces se hace, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es si alguna de estas normas son certificables o van a ser certificables por empresas o habrá alguna que pueda llegar a serlo dentro de la familia 59.000. Voy a contestar la primera parte de la pregunta y la específica la contesta Roberto, que es el especialista. Primera cosa, lo dije muy al pasar, nuestra filosofía es la infraestructura, la calidad. Todo empieza por la norma, después empieza por difundir la norma, después en capacitar los recursos, llevar el tema, después vendrá la parte de implantación de las normas, y como el camino final es la certificación. Pero eso necesita ese proceso. El conseguir el certificado por conseguir el certificado es algo que esta organización no está dispuesta a transitar. Nosotros hacemos la secuencia lógica, ordenada y cómo debe ser. Eso por un lado. También en los temas de sostenibilidad, es un tema delicado, porque lo que nosotros proponemos desde la ISO, y hablo ya en la organización internacional, es cómo las normas apoyan las políticas públicas y pueden ser apoyo para los esquemas de evaluación, ¿sí? Pero el objetivo final no es hacer certificaciones, ¿sí? Sino dar el entorno para que las empresas tengan una cultura de economía circular, de sostenibilidad, etcétera, y busquen cuáles son su traje a la medida, porque tiene que ver en qué sector está, como dice Marisol. Entonces ahí hay un montón de temas. La sostenibilidad, además de los temas económicos, ambientales, están los sociales, tiene 3 ejes que están bien conocidos. Bueno, tenemos que tener una visión más holística, integrada, y tiene que ser una cultura de la organización. Si la empresa no logra esa cultura, los certificados son la nada mismo, y lo peor, y esto es una opinión personal, se prestan al greenwashing, ¿sí? Entonces tiene que ser algo serio, y la ISO está muy preocupada en eso, de dar documentos que sean consistentes y que permitan sí las tareas de evaluación, de valoración y las métricas para poder medir esas cosas, para que luego venga alguien y diga, sí, esto es así. ¿Qué es la certificación? La certificación no es más que una
declaración de que alguien está cumpliendo una tercera parte algo que realmente lo está haciendo. Entonces hay que generar todo el ecosistema para que sea consistente. Y en los temas y ya me explayo, en todos los temas de sostenibilidad estamos trabajando fuertemente en la Organización Internacional para dar las garantías de que cuando alguien diga estoy cumpliendo esto, realmente hay algo detrás que sea el fundamento y la metodología y que sea comparable y que sea creíble, porque todo es un tema de credibilidad también. Eso es la filosofía de la institución. Ahora, respecto a estos temas, se lo paso a Roberto la pregunta específica sobre estas normas. Dentro de esta primera familia de normas, estas tres que hay, para que una norma sea certificable tiene que tener en su definición el término requisitos, ¿sí? Si no, no es certificable, porque es una orientación, es una directriz, puede ser una guía, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, 4, 10, 20, por el momento no se hicieron con ese espíritu, que no quiere decir que en un futuro cercano, mediano, pueda venir una norma. De hecho, ya hay alguna propuesta de elaborar un sistema de gestión de economía circular, como un sistema de gestión de calidad, ambiental, seguridad. Bueno, sistema de gestión de economía circular, certificable, pero ahí se va a elaborar esa norma para tal fin, o sea, implantar un sistema de gestión de economía circular. Pero eso está muy en pañales, hubo una propuesta y bueno, se definirá si sí o no y entrará en su curso de desarrollo. Dentro de las otras dos normas que hay, que todavía no tenemos la versión al español, la 40 y la 14, bueno, la 14 sí en su enunciado contiene requisitos, que es la de, lo voy a leer porque de memoria no me acuerdo, es el de la sostenibilidad y trazabilidad en la recuperación de materiales secundarios, principios, requisitos y orientación. Todavía también es una norma que son todas del 2024, es muy nueva y bueno, por ahora no hay tampoco indicios, pero no quiere decir de que en un futuro, lo que pasa es que esto tiene que madurar también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hacia dónde va, hasta a dónde llega y cuál también es la necesidad del mercado. Pero de vuelta, como decía Fernando, hay una infraestructura para empezar con una certificación. ¿Quién certifica? ¿No? ¿Quién acredita el certificador, la credibilidad y bueno, y el usuario final, cuáles van a ser los reconocimientos que se tengan? Así que por ahora no está previsto a nivel de norma, ¿no? O sea, donde estamos hoy. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. La verdad que muy contento con toda la exposición y muy interesante. La pregunta sería en cuanto a la gestión de residuos final de la batería de litio. Dentro del programa, los módulos, ¿se trata también? Porque dado que es un tema muy latente con el tema de la migración de los automóviles de combustible a la electricidad. Nosotros vamos a ver en el módulo correspondiente, a residuos, todas las corrientes de residuos. No vamos a entrar en detalles tecnológicos de qué se hace con cada fracción del residuo, porque ahí la diversidad de tecnologías, o sea, no nos darían ni todos los módulos para poder abordarlos. Eso no quita, que podamos sí buscar poner ejemplos particulares en la medida de que tengamos, cuando arranquemos el módulo específico de conceptos generales de economía circular, ahí también averiguaremos un poco, si hay gente que va a seguir el resto de los módulos y si tienen intereses particulares sobre algunos temas específicos, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de traer ejemplos más específicos a esos intereses del público objetivo. Entonces ahí lo iremos viendo un poquito en detalle. Pero es imposible que podamos en estos módulos abordar soluciones tecnológicas o abordajes tecnológicos
por la complejidad y la diversidad, y porque además tenemos públicos que vienen de orígenes diferentes. Entonces, necesitamos de alguna forma tener un nivel donde todos puedan nivelarse con el módulo 1, que no es el módulo 1 en realidad, ¿no? El de los términos de economía circular, pero que puedan avanzar desde el lado de donde llegan, o sea, de su profesión, de sus conocimientos. Entonces, me imagino que vamos a tener diversidad de perfiles, y en función de eso tampoco podemos entrar a especificidades tecnológicas más del lado de la ingeniería. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Bueno, quería felicitar por la presentación y quería hacer una pregunta a nivel general, no tanto para el Uruguay, sino a nivel mundial, el peso que tiene o la importancia que se le está dando al diseño del producto. Porque muchos de los problemas que hay, me parece, es por el diseño del producto, que es la famosa obsolescencia programada, la no reparabilidad, es decir, no se puede reparar. Entonces, por un engranaje de 10 pesos tengo que tirar una impresora de un volumen muy grande, o sea, cantidad de electrodomésticos, equipos que se tiran, que están prácticamente nuevos, pero por una pequeña falla no hay reparación. Entonces, si se está trabajando a nivel internacional haciendo foco en el diseño del producto, ya sea por su duración y por la facilidad o la posibilidad de la reparación de los mismos, ¿no? Haciendo un poco eco a lo que tú decías de la época de nuestros abuelos, cuando una heladera duraba 50, 60 años, ¿no? Y si se rompía algo, estaba el repuesto, ¿no? Gracias. Esto es como la síntesis que puse al final. En la práctica hay muy pocas cosas avanzadas. En la teoría y en el discurso, muchísimas. Y les cuento la anécdota del caso del Uruguay. Cuando empezamos a trabajar con la norma de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el equipo que estábamos trabajando íbamos súper empoderados a decir, vamos a meter cosas de diseño porque queremos que esta norma sea la primera norma con un decreto reglamentario con concepto de economía circular, y nos dimos contra la pared. Un país que depende básicamente de todos los productos importados, la capacidad de incidencia sobre el diseño son nulas. Entonces, Europa es la que está más avanzada y ha dado saltos en empezar a tomar reglamentaciones específicas que irían en esa dirección, pero que todavía falta muchísimo por hacer. Nosotros lo más osado que logramos fue establecer criterios de aporte de las obligaciones para tener el sistema de gestión que diferencien las garantías, la vida útil, la disponibilidad de repuestos, justamente para incentivar que en realidad pague menos el equipo de mejor calidad y que tiene más disponibilidad de reparaciones en el país. Pero eso es también en el discurso una frase que después en la práctica vamos a ver cómo se termina traduciendo. Pero estos son motores que tenemos que implantar en este cambio cultural, pero también tenemos que saber que no todos los países pueden aplicar las mismas cosas con las mismas en todos los sectores. En particular, en este caso, a la medida que nosotros seamos dependientes de productos importados, lo que vamos a poder hacer es incidir en lo que entra al país para comercializarse. Y después, ¿qué hacemos con eso que entró al país? Pero las probabilidades de que vamos a entrar a incidir en una... No, porque para un mercado global, Uruguay no mueve la aguja. Entonces, puede incidir Ceibal porque tiene compras muy grandes. Entonces, Ceibal sí incidió en el diseño de las ceibalitas, porque tenía compras concentradas, pudo coordinar con las plantas y adaptar, o sea, hacer adaptar la línea de producción a los requerimientos. Entonces, el plan de Ceibal es el mejor ejemplo de economía circular que yo conozco, y está acá en el Uruguay. Pero no porque lo hayan concebido cuando en el origen dijeron voy a hacer un enfoque de economía circular, es porque el sistema con que se montó Ceibal está pensado de una forma que logra ser circular. Lo vamos a ver en el diploma, porque es bien interesante, es un caso súper exitoso y muy tangible.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos como siempre la presencia y la participación de todos. Muchas gracias y buenas noches.